Oiga, vamos a hablar de la felicidad, que es una palabra que constantemente escuchamos y que practicamos definitivamente porque eso es lo que somos. Si pudiéramos comprar la felicidad para toda la vida, ¿la comprarías? Pues claro que sí, pero ¿qué crees? Te digo, tú eres la fuente de esa felicidad y la puedes tener todos los días. Por eso vamos a platicar esta mañana con el maestro Tony Karam. Está con nosotros, es presidente de Casa Tíbet, México. Muy buenos días, querido Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, y tú, Luzma, muchas gracias por tenerme en tu programa, un gusto. Muchas gracias, Tony. Hablemos esta mañana sobre la felicidad genuina. Cuéntanos qué es. Pues fíjate, hay un viejo adagio de la tradición espiritual budista que dice que la mente, la conciencia, es la fuente de la felicidad y del dolor. Y bueno, creo que si bien esto parece ser o trátase de algo relativamente fácil de entender intelectualmente, es mucho más complejo hacerlo propio desde una perspectiva más íntima y anímica. ¿Por qué, Luzma? Porque nosotros comúnmente sentimos, creemos que es el mundo, el entorno con el que nosotros convivimos, el que determina la experiencia que tenemos en la vida en términos generales. Ahora, evidentemente, nuestro entorno influencia la conformación de esta. Pero la pregunta, creo, central es si realmente como concebimos la determina. Y eso no es cierto. El factor que conforma, que estructura la experiencia que del mundo derivamos, es siempre uno subjetivo, es interno. Es el estado de conciencia, es el aparato interpretativo, es la conciencia con la que el individuo, en efecto, interactúa con esas condiciones y circunstancias. Así entonces, la tradición ancestral espiritual budista, por ejemplo, aquella con la que yo tengo particular filiación, que es la tibetana, comenta que existen dos diferentes tipos de bienestar. Les llama el placer hedónico, que es el sensorialmente condicionado, el que emerge en dependencia del contacto de nuestras bases sensoriales, como la vista, el oído, el tacto, etcétera, con sus respectivos objetos, y la felicidad genuina y duradera. Y subraya y señala recurrentemente la importancia de establecer una muy clara distinción entre una y otra, inclusive describe al placer hedónico, esto es, el sensorialmente condicionado, como un impostor del bienestar genuino. Ahora, la limitante del placer hedónico, el que derivamos del contacto, insisto, de nuestras bases sensoriales con sus respectivos objetos, es que por naturaleza, Luzma, es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque emerge en dependencia de la operación y funcionamiento de esa base sensorial y la presencia de esa apariencia sensorial. Por ejemplo, el ojo, los colores y las formas. Y es también relativa o relativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el efecto que derivamos de ese vínculo sensorial no depende del estímulo, sino primariamente de la conciencia que lo atiende y lo decodifique en general. Tony, yo quisiera decirte que lo que estoy entendiendo es, no nada más somos este cuerpo que creemos que somos y creemos que los estímulos externos, lo que alguien fuera de nosotros puede hacer, obtener a lo mejor una ganancia económica o un viaje, nosotros los seres humanos estamos muy apegados a que eso nos dé felicidad. La filosofía budista, pero también como muchas otras filosofías y religiones, nos enseñan que nosotros somos seres mucho más que eso. Y estamos un poco desconectados de esta parte espiritual. ¿Cómo podemos evolucionar esto de estar en este mundo donde todo es materia y queremos estar felices dependiendo de lo que está sucediendo y llevarlo a un nivel de mucho más conciencia? Quiero que me des un ejemplo de algo que nos sucede en lo cotidiano, cómo trascenderlo para evolucionar. Precisamente entender, por ejemplo, que el dinero, la fama, el nombre, el reconocimiento, el poder y la influencia que tanta energía pues demandan en nuestras vidas, tan solo pueden, en el mejor escenario, aportarnos placer temporal y relativo. Y no tiene nada de malo ese placer, ¿verdad? Mientras no exijas del mismo un bienestar que no puede aportarte. En contraste, la mente, la conciencia, la manera en que nosotros percibimos el mundo, esta realmente determina cómo conformamos nuestra experiencia. Así que, por ejemplo, cuando regresas a casa por la noche y dices, tuve un mal día, o fue un mal día, es muy importante tener en cuenta que el día no es ni bueno ni malo, sino el día es lo que haces de él, la manera en que tú lo interpretas, lo concibes, el sentir que le aportas. Igual podemos decir, por ejemplo, de un conflicto cotidiano, cuando entras, no sé, en alguna pugna con un ser querido, imagina a tu suegra, ¿no?
¿Cómo la percibes? ¿Cómo la concibes? Como si en sí misma existiera como la fuente de ese conflicto, como si siempre lo hubiese sido, como si siempre lo da, como si existiese absoluta y permanentemente de esa manera. Esto es falso, porque tu suegra así aparece a ti en dependencia en cómo la concibes, cómo la interpretas. Puedes cambiar tu punto de vista y pensar, por ejemplo, se me ocurre, bueno, esta persona que hoy me es difícil es mi maestra, una especie de mentor de paciencia y tolerancia, sin la cual yo no puedo mejorar esa condición, yo no puedo perfeccionar y refinarla, por lo que la veo como una especie de benefactor. ¿En qué sentido? La persona que me provee de las condiciones inmejorables para desarrollar mis cualidades y potenciales que no puedo cultivar sin ella. Gracias, querido Tony, por recordarnos la importancia de la percepción y cómo hacer de aquellos maestros que son los que vienen a enseñarnos todas esas cosas que aún no solucionamos dentro. No matemos al maestro, sino más bien aprendamos de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Te agradezco muchísimo conectar con nosotros esta mañana.